Seguramente te has dado cuenta que hay personas que viven la vida sin pensar, que emprenden los proyectos grandes de la vida sin pensar, sin calcular, sin cuestionar. Van sorteando la vida como se les va presentando. El dicho dice, alá y se va. Como Dios les da a entender, dice el otro dicho, así como que a la aventura, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Y sin embargo, el consejo de Dios es que debemos detenernos a pensar antes de actuar. Necesitamos detenernos a cuestionar cosas y a calcular cosas antes de. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Lucas capítulo 14, versículo 28? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Qué hace? Se sienta a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y como digo, esto es claro, es un principio de la construcción, ¿verdad? Los ingenieros civiles y los arquitectos saben esto, pero de supermemoria, porque es de lo que les enseñan en la universidad. Pero me refiero a los proyectos de la vida. Esto aplica a los proyectos de la vida, a cualquier proyecto de vida, a los importantes y a los no tan importantes, pero principalmente a los importantes. Necesitamos sentarnos a pensar, a calcular. Y lo que pasa es que Dios nos hizo con la capacidad de preguntarnos a nosotros mismos cosas. No sé si te has fijado en esa peculiaridad que tenemos los humanos. Tenemos esa capacidad dada por Dios de calcular. Pero tenemos esa capacidad de calcular, por eso podemos manejar un carro. Porque hacemos cálculos todo el tiempo, automáticos. ¿Sí o no? Pero aplica a cuestiones de la vida cotidiana, como ¿le contesto esto a mi suegra o no? Hay personas que no calculan el impacto de lo que van a decir y lo dicen, porque no son personas que están acostumbradas a cuestionar y a pensar primero, sí, a ver, ¿qué va a pasar si yo le contesto esto? ¿Qué sigue? ¿Qué se esperaría? ¿Sí estamos? ¿Sí ves el principio del cálculo? O sea, no nada más se aplica a la hora de estacionar tu carro, o de conducirlo, o de bajar una escalera. Tienes que calcular, ¿sí o no? Calculamos en automático, pero hay veces que no. Y cuando no calculamos bien, vienen los problemas. Por eso, preguntar es muy importante. Preguntar, la acción de preguntar es muy importante. Pero no todas las preguntas son iguales. Se dice por ahí que no hay preguntas tontas, ¿no? Porque a veces el alumno en la clase levanta la mano y dice, yo tengo una pregunta, y perdón si es una pregunta muy tonta, ¿no? Y el maestro educadamente dice, no existen las preguntas tontas. Y a lo mejor es cierto, está bien, porque todas las preguntas de alguna manera tienen alguna razón de ser. A Jesús, al Señor Jesucristo, se le acercaban constantemente a preguntarle tonterías, la verdad. Preguntas, pero que tenían un fondo. Tenían un fondo. Querían hacerlo tropezar, querían sacarle cosas que no, ¿verdad? Querían cuestionarle, querían sacarlo de sus casillas. Pero todos tenemos esa capacidad de preguntar. Pero hay preguntas que tienen en sí misma la pregunta la capacidad de cambiarnos la vida. Fíjate bien qué cosa más tremenda esta. Hay preguntas que tienen el poder de transformar nuestra vida para siempre. Y podríamos hacer una lista larga, ¿no? Pero la pregunta número 1 y la más importante: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Estás de acuerdo? Es una pregunta. Es una pregunta que le hizo el carcelero de Filipos a los apóstoles, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando el terremoto aquel y los presos y que esto, que no sé qué, el carcelero llega y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿Qué tenía que ver eso con los precios y los terremotos? Y no, nada, pero él tenía esa necesidad, esa cuestión. Y hizo la pregunta correcta y indicada. Y esa pregunta, o la respuesta a esa pregunta, le cambió la vida a él y a su familia. Brutalmente, una pregunta le cambió la vida a toda la familia. ¿Qué? Sí, una pregunta. Le cambió la vida a él y a toda su gente. Leámoslo. Hechos capítulo 16, versículo 25. Hechos 16, 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Define todos. Todos estaban libres. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Era mejor eso que enfrentarse luego a sus jefes del ejército y del gobierno romano. Así le iba a ir. Entonces dijo, mejor yo hago la tarea más fácil. Imagínate qué horror, ¿no? Para que valores a tus jefes, ¿no? Si tus jefes no son de ese tipo de terrorista que te inflige ese terror, pues dale gracias a Dios, ¿no? Ya quería suicidarse él. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postó a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la pregunta más importante de la vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿No? ¿Qué opinas? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es maravillosa: creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo, y le va a pegar a toda tu familia, te lo prometo. ¿Sí? Preguntas importantes, o no digamos importantes, importantísimas. ¿Se acuerdan de Pablo cuando se enfrenta al Señor? Hechos 9, por favor, Hechos 9:5. Hechos 9:5. Dijo, ¿y quién eres, Señor? Cuando el Señor Jesucristo se le manifiesta en la nube y la luz, y él cae postrado, y ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Preguntar quién es Jesucristo es una buena pregunta. Gente tiene ideas completamente absurdas, equivocadas y ridículas acerca de quién es el Señor Jesucristo. Algunos tontos incluso le llaman Chuchito, ¿no? Eso es una ignorancia, una ceguera y una oscuridad brutal. ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, morderle la mano al que te da de comer, como se dice hoy en día, ¿no? Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa es una gran pregunta para hacerle al Señor Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que haga? A algunos no nos va a gustar lo que el Señor nos va a contestar. Pero es una buena pregunta para hacer. No importante, importantísima. Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Sí estás de acuerdo hasta aquí? Pero luego en la vida diaria hay otro tipo de preguntas. Una pregunta del día a día muy común, que podría ser como algo como, ¿me perdonas? ¿Qué tal esa? Es pregunta, ¿no? Hay gente que no saben pronunciar esa pregunta. Piden disculpas, pero no saben pedir perdón. No es lo mismo. Perdón, pero no es lo mismo. Es que ya le pedí disculpas. Ajá, ahí está el problema. No se trata de eso, se trata de pedir perdón. Y hay que esperar. Cuando pides perdón a alguien, tienes que esperar la respuesta. ¿Sí o no me perdonas? Y la persona tiene que tomar una decisión. ¿Es no o es sí? A lo mejor te va a decir que no y es sí, y a lo mejor te dice que sí y es no.
Eso es otro tema. Pero tú pides perdón. Otra pregunta importantísima de la vida. ¿Te quieres casar conmigo? Mira, si hay algo de lo que no me arrepiento en la vida es de haberle hecho esa pregunta a esa mujer que está ahí sentada. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Será importante esa pregunta? Y así podría seguir. Y así podría seguir listando o enumerando un montón de preguntas que pudiéramos hacernos de la vida, y preguntas importantes o importantísimas. Es necesario detenernos y preguntar cosas y preguntarnos cosas. Y esto que estoy explicando nos lleva a la pregunta que ya he propuesto yo en varias ocasiones, que es, ¿qué hubiera pasado si... ¿Sí te acuerdas? Lo he mencionado en el caso de David con Betsabé. ¿Y por qué lo vuelvo a sacar? Porque es que el caso es dramático, lo lees y no lo puedes creer. Un varón como David, un varón conforme al corazón de Dios, con una vida increíble, que se supo conducir con Saúl, que supo esperar el tiempo de que le asignara a Dios su reinado, que le perdonó la vida, lo pudo haber matado en la cueva y no, o sea, cuando fue al campamento aquel y lo pudo haber matado. Y se esperó y se aguantó. Un varón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, se asoma a la terraza malvada. No deberían construir terrazas. Y ve a la vecinita, ¿verdad?, bañándose. Y todo lo demás ya se lo saben. ¿Qué hubiera pasado? Es una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de mandarla a llamar y luego mandar matar a Urías, se encierra en su cuarto a orar, pedir ayuda de Dios? ¿Qué creen que hubiera pasado? Pues algo muy diferente de lo que pasó. No sabemos con exactitud, pero algo muy diferente a lo que pasó. Y en el caso de su hijo, el rey Salomón, es la misma historia. ¿Qué hubiera pasado si Salomón no hubiera tenido tantas mujeres? ¿Qué hubiera pasado si Salomón hubiera tenido una esposa? Una. Entendiendo que ellos de marido de una sola mujer. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabes qué hubiera pasado? No hubiera terminado como terminó. Terminó mal, y lo que le sigue. Adorando ídolos, construyendo templos para los ídolos. Perdidísimo, perdidísimo. Porque las mujeres, dice, le inclinaron el corazón. ¿Mande? ¿No? Le inclinaron el corazón. Le desviaron el corazón de ese amor genuino y esa relación increíble que tuvo con el Señor. Salomón. ¿Qué hubiera pasado si se conforma con una sola esposa? Otro caso muy lamentable, ¿sí o no? Y entonces quisiera hoy que le diéramos una repasadita, si me permiten, sugiero, propongo, si me permiten, a la vida de Jacob. Jacob. Todos saben quién es Jacob, es el mismo Israel, patriarca. ¿Sí se acuerdan? Abraham, su hijo Isaac y su hijo Jacob, al que Dios luego le cambia el nombre por Israel, pero es Jacob, es el mismo. Mira, algunos hechos preliminares de él, de la vida de él, y me voy a ir un poquito rápido para no entretenerme. Traigo los versículos completos, pero no me quiero entretener mucho. Te voy a ir citando rápido, y algunos no vamos a ir a ver los completos, ¿no? Pero Jacob creció en el seno de una familia en donde papá tenía un consentido y mamá tenía un consentido. Sí te sabes la historia, ¿no? Él era el consentido de mamá, su mamá era Rebeca, ¿no? Y veía claramente que su hermano era el consentido de su papá, de Isaac. ¿Se acuerdan? ¿Isaac? ¿Sí se acuerdan? ¿Isaac? ¿Risa? ¿Sí? Bueno. No se dice claramente, pero por el dejo en lo que lo dice en el momento que él, cuando se ve confrontado con la necesidad de engañar a su papá, cuando su papá ya no veía suficiente, dice: Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Como que parece que no estaba tan contento con la diferencia, ¿no? Su hermano era a lo mejor muy varonil, muy, ¿no? Así como algunos, que le sale pelo hasta, ¿no? Está en los dientes. Y otros lampiños que no tenemos de ese nivel, ¿no?
Pareciera una cosa así, pero bueno, luego se aprovecha de su hermano. Se aprovecha de la carnalidad de su hermano. Su hermano era muy carnal. Su hermano, dice la escritura, era profano. Léelo conmigo en Hebreos capítulo 12. Y entonces se aprovecha de la carnalidad del hermano y le compra la primogenitura. Cosa que no se debía hacer. La primogenitura era la primogenitura. Y el que tenía derecho a ser el bendecido con la primogenitura era el primogénito. Y él no era el primogénito. No tenía derecho de adquirir esa primogenitura. Pero abusando de la carnalidad del hermano, la adquiere. Leámoslo en Hebreos 12:16. 12:16 de Hebreos. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano. Profano, como Esaú. ¿Cómo era Esaú? Profano. ¿Sí? Que por una sola comida vendió su primogenitura. Por un plato de lentejas. Potaje ahí. Vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición de la primogenitura, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Como dice el dicho, ya ni llorar fue bueno. Así dice el dicho, ¿verdad? ¿Lo han oído? Ya ni llorar es bueno. No, pues ya hay cosas que ya se perdieron y ya ni llorar es bueno. Pues Saúl no entendía eso y él chilló por sus bendiciones de la primogenitura. No las pudo tener porque vendió la primogenitura. Profano, el diccionario dice irrespetuoso o irreverente de las cosas de Dios. Híjole, cómo quisiera aquí, cómo quisiera decir tantas cosas. Irrespetuoso e irreverente de las cosas de Dios. Es muy lamentable que muchos cristianos no tienen la actitud que las cosas de Dios debieran tener. Somos profanos y nos vale un cacahuate, como el odio, el rencor, la venganza, la infidelidad, la deslealtad. No tomamos en serio las cosas de Dios. El vocabulario. Desde llorar, oír a los cristianos que luego tienen un vocabulario y dices, ¿en serio hablas así? Si con esa boca comes. ¿Sí estás conmigo? Profanos. Oye, es que yo sé que el Señor dice que me vale. Yo lo hago a mi manera porque se me hincha la gana. Profanos. Cuidado. Porque luego las lágrimas no sirven para nada. ¿Sí estás de acuerdo? Luego el buen Jacob se apodera con engaños de la bendición de la primogenitura y tú tienes que urdir todo un plan muy complicado con su mamá, ¿no? Auspiciado por la mamá. Uf, qué mamacita esta, ¿verdad? Luego las mamás alcahuetean cosas que no debieron alcahuetearle a los hijos. Pero cualquier parecido con tu realidad personal es mera coincidencia, ¿eh? Sí, las mamás alcahuetean a los hijos cosas que no se deben alcahuetear. Y esta mujer incluso se avienta el tiro a decirles, tu maldición sea sobre mí, yo me la he hecho. No, o sea, ¿cómo? No, vamos a leerlo en Génesis 27. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguros? ¿No se ha dormido nadie? Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob. ¿Qué pasó? Aborreció Esaú a su hermano por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob.
¿En serio? Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió llamar a su hijo menor, a Jacob, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Qué fuerte historia, ¿no? Provocó la ira de su hermano a tal punto que el hermano se consolaba con la idea de matarlo. Hijo, por eso dije hace ratito, luego las broncas entre hermanos son cosas serias. Ten cuidado. ¿Sí están? Y la mamá le costó el exilio. Tuvo que irse de su casa. Tuvo que alejarse de su mamá, de su papá, de su hermano, de su casa, de su entorno. Se tuvo que ir allá, y ustedes conocen la historia. Llega allá con Labán, familia con la que no tenía ninguna relación, ¿no? Sí, sí, todos saben la historia, ¿verdad? Luego, un día, se casa y le dan otra. ¿Saben qué hizo él cuando le cambiaron la esposa? Pues nada, no hizo nada. Dijo: bueno, pues venga, hay que chambear por la otra, pues venga la otra. Y luego le ofrecieron a las criadas. ¿Y qué dijo? Pues también, y tuvo cuatro mujeres en vez de una. No vamos a leer ese pasaje. Luego dice él mismo que le cambiaron el sueldo 10 veces. Le cambiaron el sueldo 10 veces. Y por el tono del reclamo, no creo que hayan sido aumentos de sueldo. No, seguramente fueron retrocesos. Seguramente le fue quitando beneficios y prestaciones, ¿verdad?, a la negociación, y cada vez peor, hasta que dijo: oye, ya me has bajado el sueldo 10 veces, chaparrito. 10 veces. Pero ¿sabes qué hizo? Pues no, nada, lo consintió. Las 10 veces, hasta la 10ª fue que reventó y se fue. Pero ¿y las primeras? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿qué hizo? Nada. Ahí está el pasaje de Génesis 31 donde está toda la descripción de esto. Luego sus 12 hijos no fueron buenos hijos. Tuvo 12 y no fueron buenos hijos. Dice Génesis 37, no lo busques, que José, el más chiquito, le informaba a su papá la mala fama de sus hermanos. Eran unas fichas los hermanos. No fueron buenos hijos. Luego dice la escritura también que él prefería y amaba más a José que a los demás. Dice que hasta le regaló una túnica de colores, cosa que no hizo con los demás. Y así dice claramente la escritura, ¿no? Capítulo 37 de Génesis, versículo 3. Génesis 37, 3, este sí vamos a leerlo. Dice: llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. ¿Y qué? ¿No? Lo amaba más. Y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, Rubén, el primogénito, no era su hijo, o no era merecedor del amor de su papá, igual que los demás. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían a José. Todos conocemos la historia de José el soñador, ¿verdad? Y no podían hablarle pacíficamente. O sea, no lo aguantaban a José. Y ustedes saben de historia. Un día van y lo venden por 20 piezas de plata y se lo llevan. Y el dolor que le causan al papá, dice la Biblia que lo mató en vida. Lo mató en vida. No vamos a leer los textos, tú léelo luego en tu casa, Génesis 37 del 32 en adelante. Ahí está. Terrible historia. La del buen Jacob. De tal forma que cuando llegó el momento de hacer un resumen de su vida, ¿qué dijo? Vamos a leerlo, eso sí, en Génesis 47, 7. ¿Cuál fue el resumen que hizo Jacob de su propia vida?
Por fin se encuentra con José. José le va y se lo presenta a Faraón. Y Faraón le pregunta: ¿cómo ha sido tu vida? ¿Qué le contestó? Vamos a leerlo, Génesis 47:7. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. O sea, no me ha ido bien en la vida. Y entonces volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Jacob no se apropia de la primogenitura de su hermano? ¿Qué hubiera pasado? Si viene el hermano y le dice: oye, dame de esa sopa roja que preparaste, esas lentejas, y el hermano le ha dicho: claro, pues sírvete, aquí está, come. Le dijo: véndeme tu primogenitura. Y el otro, que era profano, que le valían las cosas del Señor, dijo: claro, hombre, primogenitura, ¿para qué la quiero? Venga esa sopa. Y se atascó de lentejas. ¿Qué hubiera pasado si él respeta eso? ¿Qué hubiera pasado si no le roba la bendición? Porque le robó la bendición, se tuvo que disfrazar, ¿se acuerdan? Se puso unas pieles y el olor de la ropa de su hermano, y entonces el otro pobre que no veía ya a Isaac, ¿verdad?, lo confunde con Esaú y lo bendice. Y eso fue un plagio, eso fue un robo, eso fue quedarse con algo que no le correspondía y se la brinca. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado con Lea? O no, pues me engañaste y esta no es te la devuelvo, hijo, y a mí me das con la que quedamos. Ya es con tu hija lo que quieras, no es mi bronca, porque yo no te pedí la mano de ella, te pedí la mano de la otra. Y hazle como quieras. Pudo haberlo hecho. No, dijo: pues venga también, y luego también tú, también, échale. ¿Qué hubiera pasado si se queda con una sola esposa? Con Rebeca, a lo mejor nada más hubiera tenido 2 hijos que tuvo con ella. A lo mejor tuvo 12. Y qué broncas. Su hijo Rubén se acostó con Bila, una de sus mujeres, una ficha. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera consentido con los cambios de sueldo de su suegro? A la primera, oye, que te bajo el sueldo. No, a mí no me bajas nada, compadre. No, que te lo bajo. Bye bye. ¿Qué hubiera pasado si no consiente con eso? ¿Qué hubiera pasado si hubiera corregido a sus hijos? Porque él estaba consciente de lo que estaba pasando. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera decidido tener un consentido? Todo hubiera sido diferente. Seguramente los hermanos no hubieran vendido a José. Que ya sabemos la historia, que Dios aprovechó aquella venta, ¿verdad? Sí, es como ahorita la alcancía de André, ¿verdad? Claro, Dios va a usar eso en sus vidas, y ahí le va a caer la cicatriz y se va a acordar, y Santi peor, ¿verdad? Es el más dañado aquí, el pobrecito Santi que sufrió el darse cuenta de lo que hizo, ¿verdad? Y está más arrepentido que el arrepentido, ¿no? Dios usa esas cosas, claro, pero ¿qué hubiera pasado si no le avienta el portarretratos de cristal a su hermano? Pues no hubiera pasado todo eso que pasó. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera consentido tanto a José? Entonces, en términos muy prácticos, para nosotros la pregunta debe ser: ¿qué pasaría si? Porque ver al pasado, la vida de otros, está padre, está entretenido, pero hay que preguntárnoslo a nosotros: ¿qué pasaría si no me convierto? ¿O qué pasaría si me convierto? Te prometo que el resultado final sería o va a ser completamente diferente, en un sentido o en el otro.
Porque hay personas que no se quieren convertir. ¿Sabes de alguien? Tengo una lista larga, con nombres y apellidos. No. Tú también tienes una lista y sabes, hay gente de tu familia que no se quiere convertir, que le has hablado, que le has compartido, que le has dicho, que han tenido la oportunidad, que han visto el cambio y la transformación en tu vida. Que han visto al Señor transformando tu vida, vez tras vez, bendiciéndote, cuidándote, protegiendo, y no se quieren convertir. No, están con su idea de la religión, y yo no voy a cambiar de religión, ¿verdad? Y no, y sí, yo ya veo que ayer platicábamos con una pareja así ahí en la boda, ¿no? Con la cena, sentados, ¿no? Y le dice a la chava, no, él es cristiano, dice, yo soy católica y no. Le digo, vamos a tus reuniones, ándale, te acompaño. Dice, oye, pero estás viendo, ¿por qué no te interesas? Porque dice, oye, yo también quiero ser, necesito. ¿No? Y otras preguntas, el diario, como, ¿estudio? ¿Qué pasaría si estudio? Pues algo muy diferente a que si no estudias. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Luego es triste ver el caso de algunos hombres o algunas personas que dices, oye, qué mal le va, pobrecito, ¿no? Y si hubiera estudiado, si hubiera ido a la universidad, ¿no? Pues todavía es tiempo. Mira, yo hice mi carrera, ¿qué edad tenía? 55 años, cuando estudié la de psicología. ¿Estás a tiempo? ¿Cuántos años tienes? Menos que eso. Échale. Fui a estudiar a los 22 años teología. Ay, ¿por qué no te inscribes? ¿Por qué no estudias teología? ¿O psicología? ¿O ingeniería? ¿Quién te impide? Ay, es que hay que desvelarse. Pregúntame. Claro. ¿Qué flojera? Pues si te da flojera, pues no estudies. Luego, ni llorar es bueno. Porque dices, bueno, y si hubiera estudiado, pues sería diferente, pero no estudié. ¿Sí me están oyendo, hermanos? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí se puede. Sí se puede. Te desvelas y en línea y como sea necesario, y sí se puede. ¿Que implica un gran sacrificio? Por supuesto. ¿Quién dice que lo bueno de la vida es fácil? Dice el dicho aquel, ¿te acuerdas? Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Y mis hijas le añadían a esa frase y decían, cualquier menso las haría. Y sí, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Las cosas que valen la pena cuestan. Hay que esforzarse, hay que desmañanarse, hay que desvelarse. ¿Quieres estar en forma? Tienes que ir a correr todos los días, tienes que ir al gimnasio todos los días. Cuesta, sí, tienes que cuidar tu alimentación, por supuesto. No es fácil, no es así nomás de que, pues porque sí, no. Hay que pegarle. ¿Sí están? Pero hay gente que no quiere hacer el esfuerzo. Pero ¿y si lo hiciera? Sería diferente. Si fueran al gym, sería diferente. Si estudiaran, sería diferente. ¿Me caso o no me caso? ¿Tengo hijos o no tengo hijos? Grandes preguntas. ¿Y si no tengo hijos? ¿Y si sí tengo hijos? ¿Sí estás? Y más, podemos hablar de pecados, ¿no? Si fornico, ¿qué pasaría si fornico? ¿Y qué pasaría si no lo hago? Toda la diferencia del mundo, Toda. Si cometo adulterio o si no cometo adulterio, toda la diferencia del mundo. Toda. ¿Sí ves por qué hay que preguntarse? ¿Y si lo hago? ¿Y si lo digo? ¿Y si me vengo? ¿Y si me la cobro?
¿Y si miento? ¿Y si robo? ¿O si maldigo? ¿O si bendigo? ¿O si soy honesto? ¿O si soy puntual? Hay que preguntarse. ¿Qué implicaciones y qué consecuencias se van a obtener de las cosas de la vida, del día a día? ¿Y si corrijo a mis hijos? ¿Y si no los corrijo? ¿Crees que hay alguna diferencia entre corregir a tus hijos y no corregirlos? Toda la diferencia del mundo. Toda. ¿Y si oro por mi familia? ¿Y si no oro por ella? Toda la diferencia del mundo. ¿Te das cuenta de lo importante que es preguntarse? Sentarse a calcular lo que podría pasar o lo que no podría pasar en función de que si hago o dejo de hacer. ¿Sí lo ves? Es importantísimo que te lo plantees. La semana pasada hablaba yo de eso. ¿Se acuerdan? De la hormiga que prevé desde acá, desde el verano, el invierno. Y si desde ahorita quito el azúcar y la harina y los aceites malignos y las cosas procesadas, y si no, yo entiendo que a algunos de ustedes eso les purga. Y dicen, Pedro, ponte serio, predica bien. Perdón, pero así es la cosa. Hay que preguntárselo. Hay que preguntárselo. Independientemente de cómo haya sido nuestra vida hasta ahorita, si podemos decir que el resumen es bueno o malo como Jacob, independientemente de eso, tenemos que entender que las decisiones que vamos tomando en el día a día van determinando el futuro. Y bueno sería que nos preguntáramos, porque podemos tomar buenas decisiones, podemos decidir bien. ¿Sí estás seguro? Voy a cuidar mi alimentación, voy a hacer ejercicio, no voy a fornicar, no voy a cometer adulterio, no voy a robar, no voy a maldecir, no voy a mentir, no voy a inventar cosas. Voy a tomar en serio las cosas de Dios. Voy a estudiar, me voy a preparar, voy a leer, voy a orar la Escritura. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, Iván o yo, los que predican, lee tu Biblia? No, ya no quieren oír ustedes de eso, ya están hasta acá de que se les diga, lee tu Biblia. Es que lee la Biblia, es que ahí están los capítulos, es que ahí está la sabiduría de Dios, es que ahí está la voluntad de Dios, es que lee la Biblia, estudia la Biblia, repasa la Biblia, memoriza la Biblia, ven al curso, inscríbete, no faltes, ven a la reunión una y otra vez. Y no sé cómo nos aguantan, la verdad. No, yo a veces sí digo, oigo, y van a predicar y digo, no vayan a sacar los jitomates y los huevos podridos y dan ganas, ¿no? Otra vez me vas a decir lo mismo, que hay que leer la Biblia, que hay que orar, que hay que levantarse de madrugada a buscar a Dios. No, ya cállate, Pedro. Háblame de las calles de oro del cielo, de las puertas que son perlas maravillosas. No, hay que leer la Biblia, hermano. Porque, ¿y si no la lees? ¿Y si sí la lees? ¿Y si no la aplicas? ¿Y si sí la aplicas? Mira, Jacob, quiero concluir en conclusión. Llamo a Caleb que me apoye. No todo fue feo y malo en la vida de Jacob. Para nada. Entiendo que he presentado un panorama negativo de su vida a propósito. Pero Jacob, mis respetos para Jacob. A pesar de que le fue mal, mira, chécate estos datos de Jacob. Vamos a Génesis 28. Chécate, si no has puesto atención a todo lo anterior, pon atención a la conclusión. ¿Sale? Ya vamos a terminar. Si el que está a tu lado está dormido, despiértalo, dile, ya vamos a terminar. Elí, Elí, ya va a acabar Pedro, despierta.
Es broma. Génesis 28:10. ¿Listos con la escritura? Vamos a la escritura, vente, y si no, aquí está la pantalla. Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque el sol se le había puesto, o sea, se hizo de noche. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Es un portal esto, ¿no? Dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Qué palabras, qué promesa, qué chulada, qué maravilla, qué bendición, qué delicia, qué joya que Dios te diga: ¿qué? He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te voy a soltar, dice el Señor. Te voy a bendecir y no te voy a soltar, y te voy a proteger y aquí voy a estar contigo. No te preocupes. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: tuve un sueño raro. ¿Quién sabe qué habrá sido eso? Y siguió su camino. Dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, un portal. Y se levantó Jacob de mañana y siguió su camino y llegó con sus parientes. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra en que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo es para ti, Señor. El diezmo apartaré para ti. Ahí ya se entusiasmó Henry, dijo: ya saquen la cajita, dijo. Muchos años antes de que se implementara el diezmo, por cierto. Es un voto de consagración. Reaccionó cuando Dios se le manifestó. Reaccionó como se debe reaccionar cuando Dios te toca y cuando Dios te habla, y debes hacer votos y debes decir: sí, Señor. Qué miedo. Se llama temor de Dios, un temor reverente, respetuoso, uy, aquí está el Señor y me está llamando y me está ofreciendo y me está prometiendo bendiciones y me quiere dar la vida eterna. Señor, te voy a servir. Te voy a servir, Señor. Voy a hasta el diezmo te voy a dar, o sea, hasta mi dinero es tuyo. ¿Sí ves? Le hizo un voto a Dios y la promesa. Génesis 46, 1 al 4. No, perdón, versículo 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y en Génesis 32 tenemos el relato tan conocido por todos nosotros, donde lucha con Dios. Lucha con Dios y le dice: no te dejaré si no me bendices. ¿Sí se lo saben? Léanlo en su casa, Génesis 32, ahí está la historia. No me dejaré si no me bendices. No te dejaré, Señor, si no me bendices.
nos gusta esperar. No queremos esperar, queremos la bendición de Dios rápido. ¿No llegó? Vámonos. No. Señor, aquí estoy. Y el Señor, suéltame. No. Que me sueltes, te digo que ya va a amanecer. Ya duró mucho esto. Suéltame. No. Aquí te voy a abrazar el pie y no te lo voy a soltar hasta que no me bendigas. Bendíceme, Señor. Es con la actitud que hay que buscar a Dios todos los días. Señor, no te voy a soltar. Bendíceme. Ayúdame, Señor. Te necesito. Bendíceme. Que ya me dejes ir. Ya va a amanecer. No. Hasta que me bendigas. Y el pasaje nos dice que lo bendijo. Versículo 29 dice: Jacob le preguntó, le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y lo bendijo. Obtuvo lo que quería de Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar Jacob Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y sobreviví. Y fue librada mi alma. Yo a veces me pongo a pensar esta pregunta: ¿qué hubiera pasado en mi vida de Pedro Arispe? Es un ejercicio que te propongo. Si yo no me convierto. Era el año 1981, me predican de Cristo en la escuela. ¿Qué hubiera pasado si no me convierto? ¿Qué hubiera pasado si no le predico a mi familia? Porque hoy, aquí te lo digo, sé que mi papá está con el Señor y mi mamá está con el Señor y mi hermana Meli está con el Señor. Porque aquel día yo dije: sí, Señor, te doy mi vida, por supuesto. ¿Qué hubiera pasado si no? ¿Qué hubiera pasado si no acepto irme becado a El Salvador a vivir a un país en guerra, en una situación terriblemente difícil? Toque de queda, riesgo del diario, estrés horrible, pobreza extrema, para prepararme para poder servir al Señor. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si las oportunidades que se me dieron en aquellos días de fornicar las hubiera aprovechado? Cosa que no hice. ¿Qué hubiera pasado? No estaría aquí, mi vida no sería lo que es. Te lo firmo. ¿Qué hubiera pasado si no me espero para casarme bien con esta muñeca? Hasta la noche de bodas. Sería diferente. Sería diferente. Si ves cómo todo tiene una implicación y cómo hay consecuencias que a veces no dimensionamos. ¿Qué hubiera pasado si ya casado con ella le hubiera sido infiel? Sería diferente. Sería diferente. No sería lo mismo. Así hay muchas preguntas importantes que tenemos que hacernos todos los días, constantemente. ¿Vale la pena? Termino con 2 preguntas que te propongo que te hagas. ¿Sale? Te propongo 2 preguntas que te hagas tú mismo. ¿Qué necesito hacer para asegurarme la bendición en mi vida? ¿Qué necesito hacer para asegurar la bendición de Dios en mi vida? El pobrecito Jacob no entendió que Dios lo había llamado y que tenía un linaje divino de Dios, un plan de Dios, porque desde Abraham le dijo a Isaac y luego se lo repite. Él no necesitaba robarle la bendición a su hermano. Esa bendición era para su hermano, y qué bueno que su hermano lo hubiera recibido y lo hubiera disfrutado. Él ya tenía la bendición de Dios garantizada, pero se aborazó y se apropió de una bendición que no le sirvió para nada, porque la bendición real que vino a su vida fue la bendición de Dios. Y él aprendió después que lo que necesitaba era la bendición de Dios, porque la bendición de la primogenitura no lo libró de todas las broncas que tuvo, y al final dijo: mi vida ha sido terrible. ¿Sí lo ves? Las cosas que crees que te van a bendecir no te van a bendecir. Es un engaño del diablo. Aunque te robes la bendición y te adelantes a la cosa,
La verdadera bendición es la que viene de Dios. Y es la que hay que esperar, porque vendrá. ¿Qué necesito hacer para asegurarme la bendición de Dios en mi vida? ¿Qué tan resuelto estoy a no continuar con mi vida sin la bendición del Señor? ¿Qué tan resuelto estoy a no seguir con mi vida sin la bendición del Señor? Señor, aquí estoy y no me voy a mover si no me bendices. Bendíceme, Señor. Por favor, te lo suplico, te lo ruego, bendíceme. Yo no quiero vivir un día de mi vida sin la bendición de Dios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tan resuelto estás a quedarte en la presencia de Dios hasta que te caiga la bendición de Dios? ¿O prefieres seguir viviendo la vida sin calcular, sin medir, sin dimensionar ahí como salga, día a día, como vaya cayendo la cosa? ¿O te sientas y calculas y dices, no, es que yo sin la bendición de Dios no quiero seguir, no quiero seguir, aquí me estoy, bendíceme, Señor? Amén. Vamos a orar. Quiero ser un reflejo de tu amor. Moldéame a tu imagen, soy tuyo, Señor.